Muy buenas noches, bienvenidos. Arrancamos aquí la nueva temporada de La Quinta Esquina, un programa en el que cada miércoles analizaremos los asuntos más importantes de la actualidad vallisoletana en esta mesa de debate en la que ya saben que prensa, radio y televisión se dan la mano. Invitados de la política, la sociedad o la economía se darán cita con nosotros y hoy, para comenzar, tenemos al alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Buenas noches, alcalde. Buenas noches, Beatriz. Bienvenido. Muchas gracias. Inauguramos temporada, como decimos, y muchos asuntos son los que están sobre la mesa, muy importantes, y sobre todo el tema de la política nacional, con esos convulsos tiempos que está atravesando el Partido Socialista, también tienen que estar hoy aquí muy presentes. Sabemos que su presencia también en medios nacionales ha sido constante en los últimos días, en diferentes programas en los que ha podido verter diferentes opiniones alrededor de lo que está sucediendo. Una situación que podría llevar precisamente a que podría haber una abstención del PSOE, es lo que se está comentando, de cara a conseguir que Mariano Rajoy alcance la presidencia del Gobierno. Desde Podemos, y le pregunto esto porque puede afectar al ámbito local, se cree que podría tener consecuencias en las comunidades autónomas de cara a esos acuerdos que el PSOE ha podido alcanzar con el Grupo Podemos en las diferentes comunidades, como digo, y eso se podría trasladar a los acuerdos que, por ejemplo, se mantienen y se tienen en estos momentos en el Ayuntamiento de Valladolid. No, rotundamente no. Yo en esto quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, si es que hay alguna intranquilidad en relación con el Gobierno de Valladolid, pero vamos, la estabilidad del Gobierno de Valladolid está plenamente garantizada. Y está garantizada sobre todo porque se trabaja día a día, se trabaja con diálogo, con transparencia, con honestidad y, por tanto, no tengo el más mínimo temor a que cualquier desacuerdo que hubiera en el ámbito nacional se pudiera trasladar al ámbito local. ¿A las comunidades tal vez sí? Tampoco lo veo claro, es decir, ¿cuáles son las alternativas? Por mucho que se diga en Aragón, pues le vamos a quitar el apoyo a Lambán. ¿Y en qué se traduce eso? ¿Se va a dejar gobernar el Partido Popular? ¿O en Valencia? No lo veo. Otra cosa es que, bueno, la relación se dificulte la aprobación de presupuestos en algunos sitios, etcétera. Pero vamos, yo no creo que tampoco las alternativas den para gobiernos de otro tipo en esas comunidades, ¿no? En esos territorios. Por otro lado, a mí me parece que mezclar la cuestión nacional con cuestiones locales no es muy lógica, ¿no? Entrar en una dinámica en la que Podemos retirar el apoyo al PSOE en algunos territorios, el PSOE empezar a retirarla a Podemos en otros. Hoy ha salido la alcaldesa de Madrid, o el alcalde de Valencia, o la alcaldesa de Barcelona, diciendo que no les mezclen en cuestiones que no tienen ninguna relación con su trabajo del día a día. Pues parece que no es lógico, no es razonable. Que no trascienda de lo nacional a lo local. Alcalde, nos acompañan en esta mesa y a todos los espectadores les recordamos que siempre esto es una sinergia la que se crea aquí a través de prensa, radio, televisión, y tenemos con nosotros a Pablo Lago, al director del Mundo Castilla y León y Mundo Diario de Valladolid. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas y a Luis noches. Huerga, también director de informativos de Radio Castilla y León. Bienvenidos. Pues yo lanzando, evidentemente, eso de si corre riesgo el pacto, el acuerdo municipal, en el caso yo creo que sobre todo lo tienen que decir los socios de gobierno, en este caso especialmente Izquierda Unida, porque hemos hablado de Podemos, pero también Izquierda Unida ha hecho esa advertencia. Es cierto que, claro, el alcalde en Valladolid está mucho más tranquilo, aunque se produce una singularidad, y es que en Valladolid no hay un apoyo de investidura, como ha producido en Castilla-La Mancha, por ejemplo, o en Aragón, sino que hay un pacto y un acuerdo de gobierno. Pero también es cierto que quienes hacen el pacto de gobierno no son ni siquiera militantes de Izquierda Unida, con lo cual seguramente esa obediencia debida a lo mejor se la podrían saltar, pero en cualquier caso deberían ser ellos los que dijeran que no corren ningún riesgo porque han sido sus organizaciones, no ha sido el Partido Socialista en este caso. Ya lo han hecho. Son los que deben decir que no corre tanto los representantes de Valladolid toman la palabra en el Ayuntamiento como Si se puede Valladolid y han dicho claramente que no va a haber ninguna relación entre las cuestiones nacionales. Se produce esa peculiaridad, es que claro, pero el teniente alcalde no es ni siquiera militante. Sopas y sorber no puede ser. Cuando uno gira en una ciudad con una marca diferente, es porque es diferente. Uno no se puede presentar ante los electores como Si se puede Valladolid y luego decir, no, es que somos Podemos. Somos Podemos, pero no somos Podemos. Es decir, los militantes o los integrantes de Si se puede Valladolid forman parte de Podemos, pero fueron una fuerza política distinta cuando fueron a las elecciones, una marca distinta. Por tanto, tienen una autonomía diferente. Pero más allá de eso, de la obediencia debida, de la lealtad que deban a sus formaciones políticas, yo creo que lo que ellos están defendiendo es el gobierno de Valladolid, porque se encuentran a gusto en ese gobierno, porque creen que es un gobierno que responde al compromiso que adquirieron con los ciudadanos. Y sería absurdo, por una cuestión nacional a la que son ajenos, tanto ellos como yo. Es más, yo estoy peleando precisamente porque esa abstención no se produzca, pues que rompieran un pacto de gobierno que está funcionando bien en la ciudad de Valladolid. Yo no lo veo y yo creo que no hay ningún riesgo, vamos, estoy absolutamente tranquilo con eso.
Claro, porque hemos de recordar que esta situación viene sobrevenida pues, de una cuestión que ha estado, como todo el mundo sabe, de actualidad en estos últimos días, que es el hecho de la posibilidad de que ahora el Partido Socialista se puede abstener en una posible investidura de Mariano Rajoy después de esa crisis, de esa polémica que se ha vivido en el seno del partido, sobre la que usted ha sido especialmente crítico y yo no sé si especialmente beligerante también, de hecho incluso bueno, pues de hablar digamos de una forma tan simple, sencilla y llana, todo el mundo lo hemos comprendido y lo hemos comprendido también, que quizás se ha puesto de ejemplo incluso de relevancia a nivel nacional el ejemplo del alcalde de Valladolid como portavoz, digamos, o como esa persona que recoge o que resume la postura de uno de los dos sectores, obviamente claramente identificados y enfrentados en este momento dentro del Partido Socialista. ¿Por qué ha tomado la decisión de, digamos, dar ese paso adelante y hablar de una forma tan clara? Porque muchos que, digamos, le atañe más directamente a esta situación por ser miembros directivos del partido en diferentes niveles no lo han hecho. Pues esa es una pregunta que me hacen mucho en estos días, ¿no? Mucha gente dice, ¿te estás postulando para algo en el partido? Bueno, pues por despejar esa primera incógnita, no. Yo no voy ni aspiro a nada en el ámbito federal en el Partido Socialista. Soy alcalde de Valladolid y aquí me voy a quedar. Es decir, yo no estoy disponible para ninguna otra responsabilidad, pero sí creo que entra dentro de mi responsabilidad como miembro del Partido Socialista defender en voz alta las convicciones que tengo y las cosas en las que creo. Dar la voz a quienes en este momento nadie en la cúpula del partido ha querido dársela, que es a los militantes. Lo que yo estoy expresando en voz alta es lo que piensa la gente en las sedes del partido. Invito a cualquiera a que vaya a la sede de cualquier lugar de España del Partido Socialista y comprobará que la opinión que yo he expresado en voz alta es la opinión de la inmensa mayoría de los militantes, a los que se les ha privado en esta ocasión de ser partícipes de la decisión que tome el partido. Y en ese sentido lo que hemos estado haciendo, lo que he tratado de hacer es dar voz a los militantes y expresar lo que creo que piensan, cosa que por cierto yo también comparto. Pero, claro, dice usted dar voz al militante, pero ¿a usted le parecía oportuno, a ver, dígame, sea sincero, que usted suele ser sincero, ¿le parecía oportuno y sensato que en medio de todo este proceso se pueda montar un congreso express para decir el liderazgo del Partido Socialista, con todo eso lo que representa, un congreso express para, en medio de unas elecciones? Porque claro, usted dice que no a la abstención, que no a Rajoy, entonces la solución es, igual que se le pide a los varones que digan claramente que la postura es la abstención y que sea Rajoy, ustedes también deberán de decir claramente que entonces sí a las terceras elecciones, porque hay que ser realistas en esta situación y posibilistas además, es decir, la opción es una. La que defienden unos de que no haya terceras elecciones es la abstención y la que defienden de los que sean no a Rajoy es evidentemente llevarnos a unas terceras elecciones. Y en medio de todo ese mare magnum, ¿a usted le parece oportuno que el secretario general hubiera planteado un congreso express, especialmente desdiciendo sus propias palabras? Porque Pedro Sánchez, que se ha presentado como el paradigma de la coherencia mundial, no ha sido coherente con sus propios planteamientos. Él mismo dijo que el Congreso habría que resolverlo al margen de cualquier proceso electoral. Y así, de hecho, está ocurriendo, por ejemplo, en Ávila, donde hay una gestora y no, desde hace año y medio, y no se ha resuelto la gestora, o en Galicia, o en otro sitio, no se ha resuelto precisamente porque había unos procesos electorales. Bueno, vayamos por partes porque planteas muchas cuestiones. Pero que todas conducen a una, a la abstención y a las terceras elecciones. Sí, yo generalmente me conocéis, contesto con mucha claridad. Lo primero, yo soy de los primeros y de los pocos que en público defendió la abstención del Partido Socialista, a los 2 días de las elecciones. En esto coincido con mi amigo Borrell al 100%. Yo no veía un horizonte claro hacia la formación de un nuevo gobierno, está muy complicado formar un nuevo gobierno, desde luego no me planteaba ni remotamente unas terceras elecciones y por tanto lo que expuse públicamente era que lo lógico era que el Partido Socialista se plantease una abstención que habría que valorar en qué condiciones, de qué formas, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo expresé públicamente y ahí están las hemerotecas. ¿Qué es lo que sucede entre medias? Que el Partido Socialista toma una decisión en su máximo órgano de representación, que es el Comité Federal. El máximo órgano entre congresos del Partido Socialista es el Comité Federal. Y además esa decisión la toma por unanimidad. Es que allí nadie dijo, hay que abstenerse. Nadie, ni siquiera Guillermo Fernández Vara, que públicamente lo ha hecho con claridad en las radios y en las teles, ¿no? Por tanto, una vez que se toma esa decisión, yo creo en un partido, en este sentido, que tiene disciplina. Una decisión unánime del Comité Federal hay que defenderla. Y la decisión era clara, se votará no a Rajoy.
¿Qué es lo que pasa después? Lo que pasa después es que asistimos a un proceso absolutamente esperpéntico, en el que una decisión del Comité Federal, que es defendida por el secretario general, como no podía ser de otro modo, es cuestionada públicamente, de manera constante, por los denominados varones, en todos los medios de comunicación, y además ese cuestionamiento va acompañado también de un cuestionamiento del liderazgo del partido. Y entonces, ¿qué es lo que hace Pedro Sánchez? Pues lo que haría cualquier dirigente político cabal. Señores, esto no está claro, ustedes no están siendo claros, demos la voz a los militantes y despejemos las dos incógnitas que ustedes están planteando en los medios de comunicación. ¿Quién debe liderar el partido y cuál debe ser la línea política? Y en este sentido yo no demonizo a quien defienda la abstención. Lo que demonizo es la incoherencia, lo que demonizo es la cobardía. Si usted defiende la abstención, defiéndala abiertamente. Traslade a los militantes y a los ciudadanos que esa es la mejor opción para el país en este momento, porque, Pablo, estarás de acuerdo conmigo en una cosa: si la abstención, como algunos defienden en el partido, es la mejor decisión posible para el país y para el Partido Socialista, habrá que explicarla, y debería ser fácil explicarla. Lo que no es posible es avergonzarse de una decisión, esconderse a la hora de defenderla y pretender que los ciudadanos y los militantes perciban que esa es la mejor decisión posible. Las decisiones buenas hay que defenderlas con valentía, a pecho descubierto. Señores, esto hay que hacerlo por esto, por esto, por esto y por esto. Y no ir a las radios, y ya lo de ahora ya es que ya es demencial, después de lo que pasó el sábado, y que escuchemos a algunos de los que el sábado se cargaron al secretario general para ir a la abstención, diciendo que se mantienen en el no es no. Esto no hay quien lo entienda. Por tanto, respondiendo a todas las preguntas que me has hecho, y sobre todo a la primera, ¿es conveniente un Congreso Exprés? Yo te devuelvo la pregunta. ¿Es mejor descabezar al partido, dejarlo en manos de una gestora, seguir en la indefinición y quedar en manos del Partido Popular? Pero aquí el que hace las preguntas, como diría un policía americano, soy Sí, yo. yo creo y que el que es el dirigente del Partido Socialista es la usted. pregunta No me devuelva la que yo te estoy pregunta. haciendo está Yo además la no respuesta. cuestiono su coherencia, que yo creo que está a prueba de bombas, y lo ha demostrado estos días precisamente, su coherencia en las palabras y en las convicciones. Pero igual que cuestiono la coherencia de los varones, cuestiono la de Pedro Sánchez. Era lo que yo le preguntaba, la coherencia de Pedro Sánchez. Sí, pero, porque sí. Pedro Sánchez, que es amigo suyo y con el que usted Sí, hablaba a pero hay menudo, un cambio de en algún circunstancias. momento ha hecho una reflexión, porque él siempre alude a la militancia. Claro, la duda que tenemos aquí es si la aspiración de Pedro Sánchez es ser de por vida secretario general del PSOE, porque supone que el PSOE, el partido, es un medio, no un fin, es un medio para gobernar y para cambiar las cosas. Pero ha dado la sensación de que la aspiración de Pedro Sánchez es secretario general del PSOE, y lo digo porque no sé si ha hecho alguna vez la reflexión de que ha ido batacazo, tras monumental batacazo electoral. Porque yo no sé si han hablado los militantes, pero entiendo que los militantes han hablado en las urnas al mismo tiempo que los ciudadanos. Es decir, yo lo que entiendo que a usted no le preocupa solo los militantes de su agrupación aquí en Valladolid, le preocupa que le voten en las urnas los ciudadanos más allá de los militantes. Bueno, bien, para empezar, respecto a la posición que mantuvo en enero de que lo primero era la gobernabilidad y lo segundo era el país, hay un cambio de circunstancias evidente, si es que no tiene posibilidad de decidir respecto a la gobernabilidad, porque lo que él planteaba era decirle no a Rajoy e intentar un gobierno alternativo. Y eso es lo que no le dejaban hacer. ¿Qué es lo que decide entonces? Bien, como en torno a la gobernabilidad no se me permite la toma de decisiones, demos la voz a los militantes para que decidan cuál es la decisión a tomar, si es la abstención, si es el no y si es la formación de un gobierno alternativo, y quién debe liderarla. Esa es la forma de despejar la incógnita. Me dices, Pablo, ¿es esa una forma de aspirar a gobernar o es una forma más de aspirar a mantenerse sine die como secretario general? Pues hay una cosa muy sencilla. Lo primero que uno tiene que convencer es a los de casa. Difícilmente puedes convencer a los ciudadanos si los que están en la sede no están convencidos. Entonces, a mí me parece que desligar la voz de los militantes de la voz de los ciudadanos no es acertado. Yo he dicho claramente, y tengo mi encuesta, y es una de las cosas que me ha hecho reflexionar sobre el tema de la abstención y sobre el no es no. Yo voy por la calle, lo sabéis, voy a pie, solo, muchas veces, siempre sin escolta, y se me acercan cientos de ciudadanos. Los que se manifiestan como votantes del Partido Socialista nunca me han dicho absteneos. Quienes se manifiestan votantes del Partido Socialista, muchos me han dicho, si os abstenéis, no os volveremos a votar. Y algunos que han dejado de votarnos, que se han ido a Podemos o se han ido a la abstención, nos dicen, me decían, si Pedro aguanta, si aguantáis esta posición, nosotros volveremos a votaros.
Esa es la encuesta que yo tengo. Por tanto, pero el sentir de los militantes y el sentir de los ciudadanos... Ante su encuesta, que las encuestas son encuestas, son sondeos, que es una encuesta de sensaciones suyas, está la realidad de 5 votaciones. Claro, es que igual el problema es el liderazgo. Porque, vamos a ver, las votaciones. Es un hecho incontestable. Yo creo que se discuten las opiniones, pero los hechos no. Pedro Sánchez ha cosechado los peores resultados consecutivamente del Partido Socialista. No es verdad. Ha cosechado los mejores resultados de la historia del Partido Socialista. El peor porcentaje de voto. No, los resultados, yo hablo de resultados. El porcentaje de voto es un resultado. Sí, el peor porcentaje de voto que ha obtenido el Partido Socialista en unas elecciones lo obtuvo mi querido amigo Alfredo Pérez Rubalcaba, con un 21%. Pedro obtuvo en las siguientes elecciones un 23%. Quiere decir, aunque tuvo menos diputados, ¿por qué? Porque Alfredo Pérez Rubalcaba, y quiero recordarlo, se presentó a unas elecciones y Podemos no existía. Y Ciudadanos no existía. ¿Se lo explico con su caso? ¿Se lo explico con su caso? Bueno, usted tuvo menos votos que hace 4 años y gobierna el Ayuntamiento de Valladolid. Escuche, la política es una realidad y además es posibilista, insisto, y es de realidades y práctica. No es de elucubración estadística. Es que su caso es estadística, evidente. Su caso es evidente. No es elucubración estadística. Que los resultados no son buenos, de acuerdo. Pero vamos a ver, ¿quién le exige cuentas al secretario general en este partido en función de los resultados? Chimo Puig, con 22 diputados de 99, Lambán, con 18 de 67. Es decir, por favor, que aquí las elecciones las han perdido todos. ¿Quién las ganó en Extremadura? ¿Las ganó Fernández Vara o las ganó Pedro Sánchez? Con Pedro Sánchez de secretario general, el PSOE duplicó el número de ayuntamientos que gobernaba. Y las comunidades autónomas, que no gobernaba tampoco. Es decir, que los resultados no son buenos, de acuerdo. Imputárselos exclusiva y personalmente al secretario general es una falacia. Es decir, una organización, el Partido Socialista, está en un momento político muy complicado y no es una cuestión de cambiar líderes. Es decir, porque además, si la cuestión es el líder, ¿por qué no han puesto ya uno encima de la mesa? ¿Con quién quieren jugar el futuro del Partido Socialista? ¿Quién es la alternativa a Pedro Sánchez en este momento? Que no es así. Es decir, esta cuestión se ha dirimido en otros términos, se ha dirimido en términos de lucha de poder, descarnado. Habría que buscar los orígenes de la elección de Pedro Sánchez, las motivaciones que tuvieron algunos para apoyarle en ese viaje, la decepción que les ha supuesto el que Pedro Sánchez no haya sido el chico de los recados, que ellos esperaban que iba a ser, etc. Es decir, cuidado con los resultados electorales, porque en el Partido Socialista nadie estamos en condiciones de exigir responsabilidades en función de los resultados. Pero, hablando de resultados electorales precisamente, bueno, obviamente durante estos días el Partido Socialista se está exponiendo a un juicio de cara a la opinión pública, de cara al resto de los partidos políticos en una de las situaciones de crisis más importantes que ha podido llegar a tener en su historia, pero hablando de resultados, en el caso de unas hipotéticas terceras elecciones, independientemente de las variables que podamos contar de quién puede ser el candidato del Partido Socialista, etcétera, etcétera, ¿el partido está preparado para someterse también al juicio del votante sin esperar un fracaso rotundo? Depende con el relato que llevemos a esas elecciones. Desde luego, el precedente no es bueno de momento. Si vamos a unas elecciones con el relato que parecen querer algunos, que es el Cristo que se montó el otro día en el Comité Federal, la sustitución de una ejecutiva legítimamente elegida por los militantes. Recuerdo, el primer secretario general elegido con el voto directo de los militantes, sustituido por una gestora. Una gestora que me temo que en el caso de ir a elecciones no convocaría primarias, no convocaría a los afiliados y pondría a un candidato designado a dedo, seguramente un independiente. Si ese es el relato, mejor que no vayamos. Mejor que no vayamos. Ahora, si lo que hace la gestora es dar la voz a los militantes, permite que sean ellos los que definan el liderazgo y la línea política, a mí no me da miedo ir a unas terceras elecciones, porque el relato es otro. Y probablemente se habrá impuesto en el Partido Socialista la línea que defienden los militantes y la mayoría de nuestros votantes y la gente que está en la calle. Si vamos a unas terceras elecciones en las actuales condiciones, mejor que no vayamos. Y yo soy de los que cree que no vamos a ir a unas terceras elecciones. Soy de los que creo que no vamos a ir a unas terceras elecciones. Entre otras cosas, porque es que ahora mismo los que han tomado esta decisión no saben qué hacer con el rumbo del partido. No tienen ni la menor idea de qué es lo que quieren hacer con el rumbo del partido. Y en esas condiciones es imposible llevar al partido a unas elecciones. Usted lo limita solo a una serie de dirigentes, pero los diputados ayer, los diputados de Pedro Sánchez hasta hace 3 días, porque las listas las aprobó la ejecutiva de Pedro Sánchez, hasta tal extremo las aprobó que pese que beben los vientos por los militantes,
militantes en Palencia hizo lo contrario de lo que dijeron los militantes, es decir, cambiaron a Julio Villarrubia, que lo habían elegido los militantes. Digo porque hay que poner a cada uno en su sitio, ¿no? Porque esto de aludir a la apología del militante cuando te interesa. Los mismos diputados de Pedro Sánchez que están hoy, ayer mayoritariamente en una reunión interna, por lo que ha trascendido, se han posicionado claramente ya a favor de la abstención. Son los mismos diputados de Pedro Sánchez de hace 4 días. Mire, claro, la pregunta es, ¿quién ha cambiado? Yo no tengo esa información, yo tengo cambiado? información del grupo parlamentario y me dicen que no es eso lo que sucedió. ¿Quién ha cambiado? ¿Los y en diputados? la medida en que las reuniones del grupo parlamentario son a puerta cerrada, yo hace ya tiempo que dejo de creerme algunas cosas. Yo esta que se mañana he cuentan. escuchado a algún diputado Sí, trasladarlo directamente, algún diputado de los que estuvo en la reunión. Abiertamente, yo no he escuchado en este momento Pues yo esta mañana no al he escuchado partido en la radio. hablar de la un abstención, diputado de Aragón, salvo a contando lo que Guillermo había pasado Fernández ayer. Vara, al único que le he oído públicamente hablar abiertamente de la abstención. Es más, no sé lo que pensará el diputado de Aragón, pero a Javier Lambán, el presidente autonómico, el lunes le oí decir lo del no es no. Otra vez. Estamos A Chimo hablando, Puig- hablando del grupo parlamentario. Sí, sí, Esto, claro. El grupo parlamentario de Pedro Sánchez hasta hace 4 días. Claro, pero ¿Ya sabe el significado ayer? Ahí está el desmadre. El desmadre es tal que es que hay una contradicción entre lo que dice parte del grupo parlamentario, lo que dicen los varones que hasta ayer estaban cuestionando esta línea estratégica y ahora parecen defenderla. Es decir, cuando he dicho que esto no tiene rumbo y que no tiene patrón, creo que es muy gráfico. No hay rumbo ni hay patrón. Y así no se va a ninguna parte. Así no se va a ninguna parte. Los resultados decían, insisto, que a lo mejor también alguien puede pensar que los resultados ahora también decían que tampoco se iba a ninguna parte. 90 diputados, 85 diputados, fíjese, ya no estoy hablando de Galicia, que evidentemente no sé si es achacable País Vasco, pero Galicia sí, porque en Galicia Madrid impuso sus candidatos en contra del aparato en Galicia y de la militancia en Galicia. Impuso sus candidatos. Pero mire, vamos a ver. No, la pregunta vamos a unas elecciones en Galicia y en el País Vasco. electoral. En Galicia y en el País Vasco, yo creo que no ha habido precedentes en la historia de este partido con los dirigentes territoriales, los 15 días de campaña, permanentemente en los medios de comunicación, cuestionando la línea política del partido. ¿Realmente se puede ir así a unas elecciones? Hemos tenido el caso del alcalde de Vigo, que ha manifestado públicamente que no defendía a ese candidato, que no era su candidato y que no lo defendía. Dices, bueno, pero esto no ha pasado en la vida. Así es muy difícil sacar unos buenos resultados electorales. Es decir, todas las responsabilidades de Pedro Sánchez se presentaba en Galicia y en el País Vasco, también se presentó en Extremadura cuando Fernández Vara ganó. Es decir, los resultados son buenos en un sitio y esos no son del secretario general. Son malos en otro, esos son del secretario general. Le voy a decir una cosa que le asiste a usted, igual que al alcalde de Vigo, yo creo, es que tiene una autoridad moral, es que ganan elecciones en su partido. Sí, pero mire, ustedes deberían, utilizar la autoridad moral, cierto más respeto por la gente que utilizar gana la autoridad elecciones. moral para decir yo no hago campaña porque el candidato no me gusta es una porque deslealtad me la han política impuesto, porque me la han de primer impuesto. orden y que nunca se debería haber producido. Y cambiar, eso no se debe hacer. ¿Y cambiar el candidato no es una deslealtad? ¿Cambiar a qué candidato? ¿Al que han elegido los militantes? No. ¿En Palencia, por ejemplo? Vamos a ver. Lo primero, la Comisión Federal de Listas está para algo, no está de adorno. Sí. Es decir, la Comisión Federal de Listas recibe las propuestas de las provincias y decide si las mantiene o las corrige. Si me pregunta usted, ¿le parece bien que se cambie la decisión de los militantes? Mi respuesta es no me parece bien. Pero también digo que la Comisión Federal de Listas, entre sus atribuciones, precisamente está decidir sobre la lista. Y en el caso de Palencia lo hizo. No me parece bien, pero tampoco me parece un argumento que rebata lo que yo estoy defendiendo, que es, hay un secretario general, por primera vez, elegido por los militantes. Lo que no se puede hacer es cesarle de la manera que se ha hecho y sustituirle por una gestora, porque eso lo que genera es una crisis de legitimidad muy importante. Fíjese que quienes hoy dicen que la gestora debe ser obedecida, seguida de manera disciplinada por los militantes, por los cargos públicos, etcétera, son los mismos que hace 2 días cuestionaban la legitimidad del secretario general elegido por los militantes y cuestionaban públicamente su línea política. Entonces, ¿con qué legitimidad en este momento le piden a los afiliados que respeten las decisiones de una comisión que ni siquiera han votado, cuando hace 2 días estaban cuestionando las decisiones que tomaba uno que había sido elegido por todos los militantes? Es decir, ese es el problema. ¿Usted le va a animar a Pedro Sánchez a que sea candidato a unas primarias? ¿Ha hablado con él? No he hablado con Pedro desde el domingo, no sé lo que va a hacer. Pero Creo que es una decisión personal que debe tomar él.
yo no soy quien para animar o para desanimar. Yo en su lugar no sé lo que haría, no sé lo que piensa, entiendo que ha estado 2 años en una batalla terrible. Usted ahora mismo, quiera o no, es la referencia del PSOE en Castilla y León. No, yo soy la referencia, yo soy el alcalde de Valladolid, punto, nada más. Claro, el mayor cargo institucional que tiene un militante socialista en esta comunidad. Mira, la autoridad que yo creo que pueden tener mis palabras, si tienen alguna, parte de la coherencia, no solo de la posición institucional que pueda tener, sino de la coherencia, es decir, de defender argumentos que se sustentan en razonamientos lógicos y coherentes. Esa es la autoridad, y el problema es que entre tanta incoherencia, las voces coherentes se abren paso, porque hay mucha incoherencia en este momento en el Partido Socialista, y lo que es necesario es que sustituyamos esas voces y esa incoherencia por un planteamiento serio. ¿Dónde queremos ir? Defendámoslo de manera coherente, de manera seria. ¿Que hay que ir a la abstención? Explíquese, pero explíquesele al ciudadano y explíquesele al militante. Y que el militante y el ciudadano no son tontos, los ciudadanos entienden las cosas. Pero lo que no puede ser es que pretendamos decir que hay que ir a la abstención y al mismo tiempo nos escondamos en el cuarto de baño porque nos da vergüenza defender ese argumento. Entonces no puede ser bueno. Si un argumento no se puede defender, es que no es bueno. Eso es lo que me dice a mí la lógica. Sí, como decía Pablo, Pedro Sánchez se presentara de nuevo, ¿cree que la militancia le apoyaría? A día de hoy no tengo la más mínima duda. Por eso no quieren ir a un congreso. ¿Por qué se ha abortado el Congreso Exprés? ¿Por qué sabían que Pedro Sánchez lo ganaba de calle? ¿Por qué va a haber una gestora? Y va a haber una gestora hasta que le interese a quienes han promovido todo esto. Por impedir que Pedro Sánchez vuelva a primera escena y gane una confrontación y demuestre que hay una disociación muy clara entre lo que dicen los varones y lo que dicen los militantes. Que ellos están en este momento, desde el punto de vista de la legitimidad frente a los afiliados, colgados literalmente de la brocha, porque los afiliados piensan una cosa y ellos piensan otra. Si su partido es riguroso con los estatutos, no va a ser hasta que ellos quieran. Hay unos plazos que son 40 días. Otra cosa es que, claro, los estatutos... ¿Quiere que nos apostemos algo? No, yo le digo que los estatutos de su partido están para interpretaros el aparato según le da la gana. La prueba está con la dimisión. He oído ya algunos decir que mayo, junio del año que viene... Pues no estamos cumpliendo los 40 días, pero tampoco lo estamos cumpliendo en Ávila, por ejemplo, porque a tu banca no le ha interesado. Y también son 40 días en Ávila para haber nombrado. Es decir, el partido está descabezado desde hace año y medio en Ávila. Y no ha habido una urgencia, no lo he oído yo a nadie, ni al dirigente regional de aquí, a Luis Tudanca, que era urgente cumplir los estatutos. No conozco el caso de Ávila, ya se lo estoy contando yo, a grosso modo. Para pronunciarme. Pero el caso de Federal le conozco muy bien. Igual que pasó con Villarrubia, pues, por medio de los estatutos se dimitió la mitad. Con Villarrubia pasó, y se está haciendo la comparación, el caso exactamente opuesto al que ha pasado pero ahora. la mecánica, perdón, sí, la mecánica es la misma. No, pero la mecánica es la misma. Claro, la mecánica estatutaria Aquí había un secretario general que quería convocar un congreso para dar la voz a los militantes. ¿Por qué? Porque había dudas si su línea política era respaldada o no, y para despejarlas dijo, vamos a los militantes. Ese mismo problema se producía en Castilla y León. Había constantes discrepancias entre Julio Villarrubia y algunos dirigentes del partido a nivel provincial, etcétera, y lo que se le dijo es, convoca un congreso y vamos a despejar esta duda. ¿Y qué dijo él? De congreso, nada. Y por eso le dimitieron en la ejecutiva. Es decir, la metodología amparada en los estatutos es la misma, pero la motivación es completamente opuesta. Sí. Aunque también hay algo de perfil en aquello de lo que ha dicho usted, de aquellos que eligieron a Pedro Sánchez, que creían que iba a ser un recadero. También le pasó a Villarrubia algo de eso, ¿no? Algunos que le apoyaron, le eligieron porque creían que iba a ser un recadero hasta que se dieron cuenta que Villarrubia no iba a ser un recadero. Le voy a desvelar una cosa. Cuando a mí se me consultó en relación con la Secretaría General, yo dije que no me parecía un buen nombre Julio Villarrubia. Lo dije claramente. Y no se me escuchó. Y yo creo que efectivamente la idea que había cuando se le puso al frente del partido no era una idea políticamente aceptable. Y lo he dicho, y se lo he dicho a muchos de los responsables de aquella decisión. Yo no creo que Julio Villarrubia fuera la persona idónea para lo que se quería hacer. O sea, que estoy interpretando... Está interpretando exactamente lo que estoy diciendo. Lo mismo que el caso de Pedro Sánchez, claro, que algunos entendieron que iba a ser un monigote. Efectivamente. Sí, yo de todas formas... Me gusta porque usted habla muy claro. Siempre, pero ¿por qué? Es que si no voy a ningún sitio. Yo he llegado hasta aquí hablando así. He llegado hasta aquí defendiendo las cosas en las que creo. Y estaré aquí mientras pueda hacer esto. El día que no pueda decir las cosas claras, me iré a mi casa y no pasa nada. Hemos hecho varias referencias a la militancia, a los socialistas, la capacidad de poder decidir, el hecho de que el partido lleve ya tiempo explorando estas vías de... Bueno, pero de Valladolid no vamos a hablar nada. Sí, bueno...
Hablaremos. tema A lo que me estaría refiero es... agotado, Dejaremos unos minutos. Eso, el partido ha tenido la firme voluntad de abrir la decisión de determinadas cuestiones a la militancia a través del voto, pero sí que es verdad, como estamos viendo, que ha habido o las veces en las que ha sido necesario para tomar decisiones trascendentes, es decir, elaboración de listas. El mes de mayo, el caso, por ejemplo, de Valladolid, hablando de Valladolid, ha habido discrepancias o se ha utilizado esa vía para poner sobre la mesa enfrentamientos entre unos sectores y otros. Hemos visto cómo la militancia elige al secretario general del partido para que encabece una candidatura a la presidencia de gobierno. Parte del partido revoca todo eso, no se convoca ese comité. A lo que yo le voy es, yo no sé si esta experiencia de primarias, de abrir el partido a la militancia, a su toma de decisiones, las experiencias que ha habido hasta el momento tienen más sombras que luces, y si se está desluciendo de alguna forma ese sistema. Si la militancia está viendo que quizá igual esa capacidad de decisión que el partido le ha ofrecido no tiene una materialización porque finalmente se toman decisiones. Sin duda, ese es uno de los debates cruciales que afronta el partido desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista ciudadano estamos con la gobernabilidad, pero desde el punto de vista interno lo que está en este momento claramente en cuestión es la democracia directa en el Partido Socialista. Porque claro, uno se plantea hasta qué punto tiene legitimidad un órgano elegido en un congreso por unos delegados para cesar a alguien que ha sido elegido por el voto directo de la militancia. Ahí hay una confrontación de legitimidades que yo creo que no está resuelta en la norma y que además puede conducir a la sensación a los militantes de que no pintan nada, y eso es muy malo, porque cuando hay campañas son los militantes los que van a la caseta, los que están allí dando los globos, los caramelos, los que pegan los carteles, los que van a las mesas a contar votos, y no se le puede trasladar al militante que solo vale para eso, que solo está para hacer la campaña y para ayudar en labores de intendencia. Hay que dejar claro que el militante tiene la decisión. Yo el otro día, el lunes, en la sede, defendí que debemos ir a una democracia más directa, y nunca he sido una persona asamblearia, pero creo que cuando los representantes se acostumbran, como está sucediendo en el Partido Socialista, a vulnerar el mandato de los representados, hay que quitarles el poder de representación y hay que devolvérselo a los representados. Si los representantes de los compañeros hacen cosas diferentes a la que los compañeros claramente están mandatando, no merecen representarles, y por tanto tenemos que ir a procesos de democracia directa, más directa, hasta que los representantes se acostumbren a respetar el mandato de los representados. Mientras eso no se produzca, yo creo que el Partido Socialista tiene complicado salir de esta crisis. Debe devolverle la voz y la capacidad de decisión a los afiliados. Y una vez que esos métodos de democracia directa se vayan asentando, entonces podremos pensar de verdad que los que nos van a representar van a defender nuestra voz y van a defender nuestras decisiones. Es un poco una crisis de legitimidad que ha pasado también en las instituciones. Damos por finalizado el tema nacional. Pasamos a temas más locales, y sobre la mesa pues podemos tener cuestiones como el soterramiento o Lauki, una de esas empresas que desde luego en los últimos tiempos, este día 30, saben que cerraba sus puertas, la planta vallisoletana que la multinacional Lactalis poseía en Valladolid. Una de las reclamaciones de la multinacional para poder hacer esa venta que se le está, bueno, pues después de ese plazo ya establecido del 30 de septiembre, uno de los requerimientos que Lactalis se pedía era que el ayuntamiento, esa norma que se había aprobado para que el suelo donde se asienta ahora mismo, donde se asentaba esa factoría, solamente pudiera desarrollar exclusivamente una actividad láctea. Era uno de los requerimientos que pedían desde la multinacional para poder realizar una venta que no sabemos si finalmente llegará, aunque sea fuera del plazo. Esa es la enésima excusa que pone Lactalis, es un argumento absolutamente falaz. Lactalis no ha tenido ni tiene la menor intención de vender la planta, ni a no competidores ni a competidores. Y esta afirmación la hago con pruebas, es decir, y con pruebas escritas. Lactalis ha estado jugando con los trabajadores, ha estado jugando con las instituciones y ha estado jugando con los compradores de buena fe que han empleado su tiempo y su dinero para intentar una compra. No ha tenido ninguna intención. Lactalis siempre opera del mismo modo, no aquí, lo hizo en Italia cuando cerró Parmalat, lo hizo cuando cerró en Sevilla, opera siempre de la misma manera. Compra empresas, acapara cuota de mercado, las cierra, concentra la producción en otras plantas y ha llegado, para mejorar la rentabilidad, y ha llegado a acaparar un 40% del mercado de lácteos y derivados en toda Europa. Es decir, Lactalis es una apisonadora, es un depredador y es un grupo empresarial que tiene estas formas de funcionar. No ha tenido ninguna intención de vender. Fíjese, yo he seguido el proceso de compra desde dentro y he visto cómo se han comportado. Esta gente pretendía
que no entrara ahí una empresa que fabrique lácteos, ni quesos, ni leche, ni nada de nada. Ni leche en polvo para animales, fíjense, ni eso tampoco estaba dispuesto. Entonces, bueno, hay que buscar otra alternativa. Vamos a reconvertir la actividad y pasar de hacer leche a hacer, por poner un ejemplo, tornillos en un periodo de tiempo. No, Lactalis quería que cerrar el 30 de septiembre y que el 1 de octubre se estuvieran produciendo tornillos. Eso, cualquier persona que está en estas cosas, que sabe cómo se producen estos procesos de reconversión, sabe perfectamente que eso es decir, no quiero vender a nadie, ni a los que hacen leche ni a los que hacen tornillos. Porque entre hacer leche, desde que se deja de hacer leche hasta que se pasa a hacer tornillos, hay lo que se llama un periodo de transición. Y en ese periodo de transición es donde Lactalis tiene que echar una mano, tiene que dar facilidades, tiene que permitir que el producto de los lácteos se le siga vendiendo durante un tiempo, tiene que permitir que la empresa que compra haga un plan industrial. Todo eso había empresas dispuestas a hacerlo, pero Lactalis no ha querido en ningún momento darles la oportunidad. Quería cerrar el 30 y que el 1 abriera un señor haciendo tornillos o haciendo botellas de cristal. Y eso es lo que es imposible. Por tanto, la excusa esta última, que el otro día dieron en la Fundación Anclaje, da la risa. Nosotros hemos blindado el suelo para evitar la especulación, pero obviamente vamos a cambiar la calificación urbanística en el momento en el que haya un comprador que quiera hacer ahí otra cosa, porque eso lo contrario sería, vamos, ir contra los intereses de tu propia ciudad. Van a tardar más en reconvertir la actividad que en nosotros darles una licencia. La licencia y la reconversión del plan tarda 3 meses. Lo ha relatado usted no solo con claridad, sino además con nitidez y con cierta vehemencia. Sí. Todo lo que es la realidad pura y dura, pero claro, la cuestión aquí es, yo también soy consciente, y el mundo de Castellón era consciente desde los primeros días que así lo publicamos, que Lactalis no vendía. La decisión era no vender, porque teníamos información y teníamos ejemplos que lo había hecho. Claro, ahora la pregunta que me hago yo como ciudadano es, claro, y lo que hay que preguntarse es las instituciones, organizaciones, esta teatralización que han estado haciendo, sabiendo, como sabe usted y como sabía yo, que Lactalis no iba a vender. Se ha hecho una teatralización, sí, mire, porque, escuche, la política tiene que tener un efecto práctico también. Yo puedo tener un muro de acero de 40 centímetros de espesor y tener un palillo para intentar tumbarlo y puedo decir que voy a intentarlo, pero evidentemente mi intento es absurdo. No sé que hemos estado perdiendo también el tiempo en las instituciones y las organizaciones, en mi opinión. Yo creo que la política tiene que ser un poco práctica. No puedo estar de acuerdo con eso. Creo que puede ser un poco práctica. Creo que tiene que haber de teatro gestos, nada. De teatro nada. Pues yo tengo la sensación de que se ha dramatizado en exceso. Como diría Zapatero. Yo creo que las instituciones han hecho un esfuerzo enorme por intentar impedir este cierre. Con el palillo. Hemos tenido al presidente de la Junta de Castilla y León que se ha desplazado a París a hablar con el máximo representante. Y no lo recibió. Bueno, pero habló con un representante, pero él lo intentó, él lo intentó. Creo que lo mínimo que se le puede exigir, yo sé que hay mucha frustración, ¿no? Pero creo que lo mínimo que se le puede exigir a un representante político es que lo intente. Claro que sabíamos que era muy difícil, pero hemos estado trabajando muy duro. Yo le puedo asegurar que teatro nada. Yo he estado en contacto permanente con posibles compradores. He estado en contacto permanente con la consejera. ¿De qué le sirve si sabía usted perfectamente? No, usted lo ha dicho, yo me remito a las palabras. Yo sé cuál es el resultado final. Que la siempre. Vamos a ver. Esto es como cuando tienes a una persona que tiene una enfermedad muy grave, que sabes que tiene muchas posibilidades de fallecer y dices, bueno, pues que se muera, no la atiendo. No, siempre intentas, contra viento y marea... Bueno, el ejemplo no me vale. Sí, a las personas desahuciadas no se las deja simplemente morir, se intenta, porque la esperanza es lo último que se pierde. Y eso es lo mismo que se ha intentado hacer con esta fábrica. Lo que se ha intentado es dar el máximo para que por primera vez Lactalis hiciera algo distinto a lo que ha venido haciendo. Hemos creído que tendríamos la posibilidad, pequeñitos que somos, una fábrica de 85 trabajadores, es decir, pongámoslo en contexto, y una comunidad autónoma modesta, hemos creído que con el esfuerzo podíamos revertir la situación y que íbamos a llevar a Lactalis a tomar una decisión distinta. Pero ojo, también hemos dejado claras las dificultades desde el principio. Si usted repasa mis declaraciones, optimismo casi nunca he trasladado, siempre he trasladado que esto iba a ser muy difícil y mire, yo me quedo no satisfecho porque esto es triste y ver a trabajadores que se te van de la ciudad pues es muy triste, pero sí conmigo mismo haber dado el máximo, haber estado con ellos, haber sufrido con ellos como hemos sufrido y haber intentado darles una solución. Yo podía haberme puesto de perfil. Soy el alcalde de Valladolid, yo no tengo competencias en materia industrial, yo no soy responsable de las decisiones que se toman en París a nivel empresarial, un monstruo europeo como es este. Podía haber simplemente dicho, nosotros somos el ayuntamiento. No quise,
porque creo que tengo que estar al lado de la gente de Valladolid, al lado de mis ciudadanos e intentar, en la medida de mis posibilidades, influir para que una decisión de este tipo no se produzca. Y ese es el trabajo que hemos hecho. De teatro y ser realista también. Sí, ¿no? claro, si realistas hemos sido. Siempre hemos dicho que esto era muy difícil, pero lo que no podíamos hacer es no intentarlo por el hecho de que me gustaría preguntarle dos cuestiones que son recientes. Bueno, una no es reciente, pero late en el tiempo, y otra reciente que va relacionada con el comercio. ¿Ustedes no creen que la decisión que ha tomado el otro día de reducir los festivos, ligado al empecinamiento de su teniente alcalde de no dejar la ampliación de Valsur, no cree que eso perjudica la competitividad comercial de la ciudad? No. Y mire, con la misma claridad y naturalidad y sensatez que habla usted, yo también hablo como ciudadano. Es decir, sobre todo teniendo la competencia que tienen al lado, que es en Arroyo, el área comercial tan grande que hay, pero más allá de eso hoy las distancias son muy cortas, Madrid, León, Burgos, para ir. Lo digo porque al final el ciudadano compra no cuando se le quiere imponer que compre, sino compra sobre todo cuando puede comprar. Hoy en día las compras son una parte del ocio, ¿no? No es como hace 20 años. Hoy parte del ocio es ir de compras, ir a centros comerciales y sobre todo comprar cuando puede comprar, que son los fines de semana especialmente. Al final el ciudadano, el vallisoletano, va a ir a comprar cuando puede comprar y cuando tiene tiempo, que son esos días. Y si no compra aquí, seguramente vaya a comprar a otro sitio donde está compitiendo con eso. La pregunta es, ¿no cree que pierde competitividad comercial? Fíjese que con ese argumento trasladado al urbanístico, se hicieron las áreas homogéneas de Valladolid. Es un argumento de una persona, o sea, sí. Como obro yo, como obra mi familia, me imagino que como obra usted. Sí, está muy bien este debate, porque porque creo que es muy didáctico y que es bueno que lo tengamos. Claro. Por ejemplo, ese debate trasladado al urbanístico fue el que llevó a declarar suelo urbanizable todo el término municipal de Valladolid. Como podían construir en Arroyo y en Laguna y demás, pues había que hacer urbanizable todo Valladolid. ¿A dónde condujo eso? Pues a la ruina absoluta de muchos constructores de Valladolid y a que todo el dinero de las entidades de crédito de Valladolid esté en el ejemplo que no es comparable. Pongo ese ejemplo como no hablo ni siquiera de Arroyo, he puesto el ejemplo de Arroyo. Pongo como ejemplo esto ciudades. A modo introductorio. ¿Qué es lo que está pasando con el comercio en general? Bien, lo primero, la decisión de suprimir 4 de los 16 festivos no la toma el ayuntamiento por su cuenta, son los propios comerciantes, las dos asociaciones de comerciantes de Valladolid, las que nos piden esa bajada. ¿Vamos en la dirección contraria a la que marcan los tiempos? Pues no. Barcelona es la ciudad con más afluencia turística de España y abre 8 festivos. 8. ¿Sabe por qué abrimos aquí 16? Porque aquí se hizo una cosa que se llama declaración de zona de especial afluencia turística. No sé qué especial afluencia turística tiene en Valladolid, distinta de la de Barcelona. Y al amparo de eso se declaró de apertura comercial, 16 domingos y festivos. Eso para el pequeño comercio es un desastre absoluto, porque en esas situaciones están cómodas las grandes superficies, que tienen amplias plantillas, que las pueden hacer rotar. ¿Puede un señor que tiene una tienda con 2 dependientes, con 3, que está con su mujer, abrir 16 festivos al año y tener vida al mismo tiempo? Eso es imposible. Por tanto, desde los poderes públicos tenemos que pensar que a la gente hay que darle algo más de lo que está demandando, que también a la gente hay que enseñarla, que también a la gente hay que, de alguna manera, intentar encauzar sus hábitos. Es una responsabilidad pública. Entonces, que defendamos públicamente que lo mejor que puede hacer uno en un domingo o en un festivo es pasárselo metido en un centro comercial o de compras, creo sinceramente que desde un punto de vista institucional es una irresponsabilidad. Hay que decirle a la gente que si queremos comercio de proximidad, no por capricho, sino porque nos da seguridad en nuestras calles, porque podemos comprar andando, porque le da vida a las calles, tenemos que también atender a sus necesidades. Y un comercio de proximidad no puede abrir. Usted está eludiendo la realidad que es imparable y arrolladora. Es decir, usted quiere cambiar los hábitos. Pero la realidad es arrolladora si nosotros la hacemos arrolladora. ¿Por qué dejamos que abran 16 domingos o festivos? En ese énfasis de poner usted ejemplos, yo no sé si Barcelona se puede permitir eso. La pregunta es si Valladolid se puede, es la que yo le he hecho, si Valladolid se puede permitir eso. Son los propios comerciantes. Claro, es que no lo mismo Barcelona que Valladolid. Que defienden sus intereses mejor que nadie. Porque le he yo no puedo torcerles el brazo a los comerciantes y decirles lo que es mejor para ellos. Son ellos los que dicen,
12 festivos y ya vamos sobrados, son mejores que 16. Hay pruebas que demuestran con cifras, es un debate muy interesante. Lo que pasa es que hay centros comerciales que dan empleo a mucha gente. Hay cifras y datos que demuestran que muchos grandes comercios que abren los domingos pierden dinero. Valsur, el Corte Inglés, hay áreas comerciales importantes que también abren y dan trabajo a mucha gente. Sin duda, si nadie dice que no. Si nadie dice que no, lo que tratamos es de buscar un equilibrio. Mire, los centros comerciales, con facilidades de aparcamiento, etcétera, que no tiene el comercio de proximidad, ya tienen, con concentración de diverso tipo de oferta comercial, etcétera, ya tienen unas ventajas per se, por su propia naturaleza, frente al comercio de proximidad. Si además, desde las administraciones, les empujamos, les ayudamos más, en perjuicio del pequeño comercio, acabaremos con el pequeño comercio. Y detrás de acabar con el pequeño comercio, acabaremos con la ciudad que queremos, con la ciudad compacta, con la ciudad en la que se puede vivir, en la que se puede pasear. Tenemos que hacer pedagogía y decirle a la gente que se anime a comprar en el comercio de proximidad, que lo que cree que es una ventaja, al final, a largo plazo y a medio plazo, es un inconveniente para su propia vida. Y esa es una obligación institucional que tenemos que hacer desde las instituciones. Estamos de acuerdo, lo que pasa es que hay que darle la posibilidad de que pueda comprar cuando puede comprar, ese es el problema, los hábitos. Mire, yo lo digo, y se lo digo a los comerciantes, algunos de los cuales presumen de ser muy liberales. Yo soy intervencionista. Yo creo en la capacidad de intervención del poder público para encauzar la realidad. Por tanto, yo no soy liberal. Yo no creo que el mercado lo regule todo. Yo creo que los poderes públicos son imprescindibles para encauzar el mercado. Si nosotros permitimos que el pez grande se coma al chico y miramos desde la barrera, permitiendo que el pez grande se coma al chico, llegamos a situaciones como la de Lactalis. Yo prefiero 3 fabriquitas como Lauki que 200 como las de Lactalis, que darán mucho empleo, pero que cuando ganan 5 y quieren ganar 6, cierran la fábrica que gana 5, la concentran la producción en otro sitio para ganar 6. Yo quiero empresas que garanticen su fidelidad a una ciudad. Y eso, los comercios de proximidad, sin ninguna duda, mejor que cualquier otro. Nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a tener Una que... pena porque el debate es la verdad que sí, que está realmente muy, además en un punto interesante en el que hablamos de conciliación. Como esto tiene 3 patas, que es el radio, la 8 y el mundo, pero es una estancia televisiva con 5 esquinas, tendremos yo creo más esquinas. Nada, hay que repetir cuanto antes. Desde Nos luego. hemos quedado con el debate de Valladolid a medio. Tenemos muchos temas que se han quedado en el tintero y la verdad es que tenemos que volver otro día a continuar con todo lo que no hemos podido debatir hoy. Les damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Como siempre, tenemos una cita el próximo miércoles. Alcalde de Valladolid, Óscar Puente, muchas gracias por habernos acompañado. Pablo Lago, Luis Huerga, muchísimas gracias a los dos también por haber compartido esta mesa de debate. A ustedes les damos las gracias, insisto, por habernos acompañado esta noche y nos encontramos de nuevo el miércoles que viene en La Quinta Esquina.